Durante casi 70 años hubo un hombre en Hollywood que parecía haber vencido la muerte. Un vampiro inmortal, un mago poderoso, un Lord Shit y el villano favorito de James Bond. Christopher Lee no solo fue el actor con más créditos en la historia del cine, una fuerza de la naturaleza. Trabajó incansablemente hasta sus 93 años, su energía parecía inagotable. Sin embargo, en junio del 2015, la leyenda se apagó. El certificado de defunción citó problemas respiratorios y una condición que afecta a millones de personas en el mundo, a menudo en silencio, la insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a honrar la carrera de este gigante del cine y a través de su historia entenderemos qué pasa cuando el motor de nuestra vida empieza a fallar y lo más importante, cómo podemos tratarlo. Para entender el corazón de Christopher Lee hay que entender su intensidad antes de ser actor. Cazó nazis en la Segunda Guerra Mundial, hablaba 8 idiomas y en el cine su presencia física era imponente, casi 2 metros de altura y una voz profunda que hacía temblar las salas de cine. Su corazón bombeó de adrenalina durante décadas. Imaginen la exigencia física, duelos de sables de luz a los 80 años, grabaciones de discos de heavy metal a los 90. Lee desafió lo que creíamos posible para una persona de la tercera edad, pero biológicamente el corazón es una bomba mecánica y como toda máquina que trabaja sin descanso, con el tiempo y ciertos factores de riesgo puede empezar a perder potencia. ¿Pero qué fue lo que le pasó al corazón de nuestro amado Saruman? Pues le falló, y es que la insuficiencia cardíaca son aquellos estados en los que el corazón no puede bombear la sangre del cuerpo y actualmente es la principal causa de ingreso hospitalario en mayores de 65 años y Christopher tenía 93. Esta se divide en dos grandes grupos. Uno, los estadios que nos hablan de esa carga sintomática y la fracción de eyección que nos habla del porcentaje a la que trabaja el corazón. Entonces tenemos el estadio A, que tiene un alto riesgo de insuficiencia cardíaca con anomalía estructural o funcional no identificada sin signos ni síntomas. Estadio B, que es esa enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente en relación con insuficiencia cardíaca, pero sin signos ni síntomas. El estadio C es esa insuficiencia cardíaca sintomática asociada a enfermedad estructural subyacente y el estadio D es esa enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de recibir tratamiento médico máximo. También tenemos esa insuficiencia cardíaca con FEBI reducida o FEBI preservada. Decimos que es reducida cuando es menor al 40% y es un fallo en la fusión contráctil del miocardio, habitualmente asociado a dilatación ventricular progresiva, y una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, es decir, mayor al 50%, que esta presenta una alteración en la distensibilidad, relajación miocárdica. Ahora, ¿cómo fue que un hombre de casi 2 metros le descubrieron que tenía una insuficiencia cardíaca? Como todo empezó con unos síntomas, y estos síntomas pueden ser de insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. Si es izquierda, hay unos síntomas debidos a ese bajo gasto, como puede ser oliguria, astenia, debilidad, es decir, cansancio, disminución en el aporte o en la orina, pérdida de memoria, insomnio y demás. Si es más de insuficiencia cardíaca derecha, que son muy poco frecuentes, uno de ellos puede ser la hipotensión arterial. Hay unos síntomas que son debidos a la congestión de los tejidos, que si es de insuficiencia cardíaca izquierda, entonces tenemos disnea, la disnea paroxística nocturna, optornea, que es básicamente esa dificultad para respirar o que nos acostamos y no nos permite o nos despertamos en esa búsqueda del oxígeno, o cuando nos acostamos boca arriba no podemos durar mucho tiempo acostados boca arriba porque sentimos que nos ahogamos. Si son más de insuficiencia cardíaca derecha, esto puede ser por un acúmulo de sangre en las venas sistémicas, entonces tenemos edemas periféricos, quejan fobia, hepatomegalia dolorosa, ascitis, derrame pleural y demás. El examen físico, si es de una insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos por ejemplo crépitos inspiratorios, sibilancias, esputo rosado, ritmos de galope, pulsos alternantes, y si es más de insuficiencia cardíaca derecha, tenemos ingurgitación yugular, reflujo, hepatoyugular, hepatomegalia, entre otras. Sin embargo, para diagnosticarla no solamente nos sirven los síntomas, sino que también necesitamos unos exámenes, como por ejemplo el electrocardiograma, que es muy sensible y suelen observarse alteraciones como bloqueos de rama, signos de hipertrofia ventricular, un otro examen como la radiografía de tórax que puede mostrar cardiomegalia, redistribución vascular, signos de edema peribronquial y alveolar, y lo que sí vamos a necesitar definitivamente es un ecocardiograma que se debe realizar en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca para un estudio etiológico. Y también vamos a tener unos exámenes de sangre como por ejemplo el péptido natriurético cerebral, que es el BNP, que tiene una utilidad diagnóstica y pronóstica en la insuficiencia cardíaca. Y es que resulta muy útil en el estudio de la disnea porque un valor normal de BNP menor a 35 o de un NT pro BNP menor de 125 en una situación estable, o un BNP menor de 100 o un NT pro BNP menor de 300 en el contexto de un paciente agudo, pues hace muy poco probable que la causa sea una insuficiencia cardíaca, y esto tiene un alto valor predictivo negativo, mientras que los valores elevados pues nos van a apoyar ese diagnóstico. Pero aquí está la buena noticia: la insuficiencia cardíaca tiene tratamiento. Si Christopher Lee hubiera nacido unos 50 años antes, su carrera habría terminado mucho más pronto. Hoy, gracias a la medicina, se puede vivir bien con esta condición, y aunque está en aumento porque ahora vivimos más, es una patología con la que se puede vivir si se cumplen ciertas recomendaciones. El tratamiento se basa en dos pilares fundamentales que todo fan del cine y de la vida debe conocer. El primero son las medidas generales, cumplimiento terapéutico con el autoajuste de la dosis del diurético en función de la bulimia, restricción en la ingesta de sal, restricción en la ingesta de líquidos que no sean mayores a 1.5-2 litros diarios, mantenerse con un adecuado peso, una actividad física moderada y regular, evitar el consumo de alcohol y el diagnóstico de otras enfermedades concomitantes como
como por ejemplo la apnea del sueño. Tenemos también un tratamiento médico con medicamentos, y es que acá tenemos el grupo de los IECA o los ARA2 en conjunto con los ARNI, que ya tenemos estudios que nos hablan que reducen la mortalidad. Por ejemplo, los IECA son vasodilatadores, modifican la remodelación miocárdica postinfarto y reducen la hipertrofia miocárdica y la fibrosis e hipertrofia de los vasos y mejoran la distensibilidad. Los ARNI, que son esos inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina, han demostrado reducir la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes con una insuficiencia cardíaca sintomática, específicamente en clase 2 a 4 de la clasificación de la NIA. En este grupo tenemos el sacubitril valsartán, que es el único representante del grupo en la actualidad, y este fármaco está compuesto por el sacubitril, que es el inhibidor de la neprilicina, y por el valsartán, que es ese ARA2. Junto a ese manejo de estos medicamentos se le añade un beta bloqueador, en el que varios estudios han demostrado que mejoran la FEBI y la clase funcional, disminuyen las hospitalizaciones y aumentan la supervivencia en los pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva. Tenemos también lo que es ese tercer medicamento que hay que siempre tener junto para el manejo de la insuficiencia cardíaca, son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, en el que los pacientes con insuficiencia cardíaca, su acción beneficiosa no se debe a su efecto diurético, sino al antagonismo de los efectos deleterios de la aldosterona, como por ejemplo la fibrosis vascular, la activación simpática y la reducción de la distensibilidad arterial, incrementando el sodio corporal. Y por último tenemos el manejo con los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que de reciente desarrollo son la dapaglifosina, la empaglifosina y la canaglifosina. Su acción se basa en inhibir esa reabsorción de glucosa en los túbulos proximales del riñón, ocasionando por lo tanto pérdida de glucosa por la orina, es decir, esa glucosuria, y agua, es decir, una diuresis osmótica, por lo que tiene un efecto diurético, y aunque su beneficio va más allá, mejora la función mitocondrial del miocito. Christopher Lee vivió hasta los 93 años, activo hasta el final. Eso nos dice que incluso con un corazón envejecido, si se cuida y se trata, la función puede continuar hasta que caiga el último telón. Christopher Lee nos dejó más de 250 películas y un legado imborrable, pero su partida también nos deja una lección vital: escucha tu corazón, no necesitas ser un conde inmortal o un mago para cuidar de él. Entonces, si sientes fatiga inusual, le falta el aire o notas retención de líquidos, consulta a tu médico. La insuficiencia cardíaca detectada a tiempo no es el final de la película, es solo un cambio en el guión que te permite seguir siendo el protagonista de tu vida. Gracias por ver este video. Si te ha gustado este homenaje a Sir Christopher Lee y te ha servido esta información, comparte el video, podría estar ayudando al corazón de alguien más. Nos vemos en un siguiente video.